Hola, esta semana le voy a entregar el premio de la embarrada de la semana a los muchachos de deportes, porque como usuario recién llegado de viaje me lo sufrí en carne propia. Resulta que no revisaron la infografía de los juegos de la eliminatoria del Mundial del martes pasado en el impreso y se quedaron por fuera los nombres de los rivales de Ecuador, de Venezuela y de Chile. Simplemente aparecían los escudos de sus federaciones y bueno, como un pasatiempo novedoso, descubra usted el rival, pues de pronto hubiera funcionado, pero para quienes estábamos tratando de saber cuáles eran los partidos y la hora, resultó muy poco informativa la cosa. Otra fea que se nos fue en la portada del impreso del miércoles, en el lead de una historia sobre las negociaciones en La Habana, escribimos que se iniciaba la 11ª ronda de diálogos. Y no solamente había un error de ortografía, pues pusimos 11ª con B larga, sino que pues 11avo no es un número ordinal, o sea que no funcionaba ahí, sino es una de las 11 partes en que está dividido algo. Lo correcto era, como en el texto adentro sí lo decía, la 11ª o de pronto la 11ª. Es un error muy común, pero ojalá lo pudiéramos extirpar. El jueves también se nos fueron unos errorcitos. Don Andrés, en opinión, de nuevo volvió con sus despistes y le puso a un título de una carta de los lectores explotación en vez de explotación, se tragó la P. Y en el punto com armamos una tomatina contra la ministra de Justicia, cuando en realidad pues era contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por sus cruceros. Intercambiamos los nombres en una nota. Y una simpática, que no es un error propiamente, pero que sí es otro ejemplo del cuidado que hay que tener entre las palabras y las imágenes, como aquel del que hablamos el otro día de la heroína. Pues esta vez el titular decía: hombre pinta con aerosol retrato de la reina Isabel II. Y la foto mostraba una hermosa pintura de la reina Isabel. Un duro el artista que hubiera podido hacer eso con un aerosol. Es lo que piensa uno cuando ve la imagen. Obviamente, como decía el antetítulo de la historia, la noticia era que un hombre se había tirado ese retrato con un aerosol. De decisiones periodísticas de mayor reflexión, digamos, pues esta semana pasada fue la compartida con otros periódicos, con otros colegas, en que decidimos, bajo el liderazgo de Andiarios, hacer un editorial conjunto en defensa de la libertad de opinión en el Ecuador ante la nueva ley de comunicaciones que ha venido impulsando el presidente Correa y que realmente tiene una cantidad de provisiones que se presentan con fines muy nobles, pero claramente son unos instrumentos pues, que servirán para controlar la información. Pues nos decidimos a hacerlo, no solo como solidaridad, digamos, con los colegas y los medios ecuatorianos que viven tan difícil situación en este momento, sino porque si no levantamos la voz cuando suceden estas cosas en otros lugares, pues posiblemente aquí también los poderosos puedan creer que eso es normal y eso no tiene nada de normal. Además, ya en el caso particular del Espectador, pues decidimos hacerlo portada. Eso ha sucedido algunas veces aquí en este periódico, que un editorial sea la portada del periódico, pero no sucede muy a menudo. Lo que pasa es que tuvimos un tremendo error con esa portada, porque la fotografía que escogió Nelson, el editor de fotografía, no tenía que ver de lo que estábamos hablando, contra la libertad de prensa. La foto en realidad es del señor Pedro Restrepo y su batalla por encontrar a sus hijos desaparecidos. Nada que ver, una tremenda pifia. De sus preguntas me voy a una que me dejó pensando mucho, de Orlando Sánchez, quien me dice: me gustaría saber cómo motivan a sus periodistas para que amen esa profesión. Y me dejó pensando porque pues, aquí no tenemos un plan formal de motivación, digamos, ni los mejores sueldos, ni muchos recursos, ni los horarios más agradables. Y sin embargo, si hay algo que se vive en esta redacción, pues es pasión por lo que hacemos, por la profesión. Contestaría entonces que buena parte de ese amor viene de la profesión misma. Cuando uno escoge ser periodista, pues tiene que estar enamorado de esta profesión, porque si no, nunca va a contar y a producir historias significativas. Esta es una profesión 7/24, eso no es fácil. Pocos entienden, por ejemplo, que uno pueda estar en medio de una celebración o de algún evento familiar y le toque ponerse a trabajar de repente. Pero más allá de eso, aquí en la redacción del Espectador creería, aunque habría que hacerle la pregunta a los muchachos directamente, que existe un ambiente de libertad para
para ejercer la profesión, un respeto muy grande, digamos, por la individualidad y una administración de la redacción bastante flexible para dejarlos volar, digamos, y que tengan alas en esta profesión. Y eso yo diría que es lo que en particular en El Espectador los hace amar esta profesión y desarrollarse en ella. Además, por supuesto, del legado que tiene el periodismo del Espectador, que eso también influye. Bueno, no es más, nos vemos la otra semana.